¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Jueves 3 de septiembre de 2020, una jornada que nos deja los siguientes titulares. Hoy comenzaron las restricciones en la ciudad para frenar los contagios, resignación entre los ourensanos ante las nuevas medidas. Los contagios aumentaron en 24 en el último día, uno de ellos, un funcionario de la prisión de Pereiro de Aguiar. Desde mañana, los ourensanos pueden disfrutar de la exposición de los Rolling Stones en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, 400 piezas que recopilan la historia del mítico grupo. Comenzamos. Hoy comenzaron las nuevas restricciones por el COVID-19 en la ciudad. Resignación entre los ciudadanos ante las nuevas medidas impuestas por Sanidade, que trata de frenar el aumento de contagios. Desde la pasada madrugada se restringen al 50% los aforos en hostelería, comercio, bibliotecas, academias, autoescuelas, centros lúdicos infantiles, lugares de culto, ferias, alojamientos hoteleros, entre otros, que hasta ahora estaban al 75% de capacidad. Las reuniones privadas se limitan a un máximo de 10 personas, los centros de día paralizan su actividad y las residencias restringen las entradas y salidas. A las personas mayores de 75 años en la ciudad, casi 15.000 vecinos, se les recomienda evitar salir de sus domicilios en las horas del día de mayor afluencia. La ciudad comenzaba hoy con estas restricciones y nosotros salimos a la calle para conocer la opinión de los ourensanos al respecto. Pues lógicamente le afecta a una serie de negocios, en este caso los bares, y ellos supongo que verán influenciado su economía. Para la población, muy bien, pero para la persona que viva de ese negocio es complicado, porque la gente tiene que vivir y la gente que viva de ese negocio en concreto, este verano, tanto orquestas, discotecas, gente que haya vivido de esos negocios, para esas personas han sido complicados. Si es por salud, que lo dudo, porque yo acabo de estar en Portugal y en Portugal no anda nadie con mascarilla, no siendo los comercios, no anda nadie con mascarilla, ni en el Portugal profundo, ni en el Algarve, nadie anda con mascarilla. Quizá la juventud, que se juntan mucho y muchas veces llevan la mascarilla a mitad, sobre todo ahí por el Parque Veo, pero la gente mayor yo veo que está respondiendo, aquí en Ourense por lo menos. ¿Qué pasa? Que siempre habrá alguno de estos que se saltan pero yo por donde ando, que no ando por muchos sitios, tengo mis mismas amistades, yo lo mío lo tengo controlado. Eu vexo que todo o mundo anda con mascarilla, que se están tomando medidas, pero a veces é inevitable estar en contacto. E máis, tendemos moito a mirar sacar a mascarilla, no momento que a mascarilla se saca deixa de ser eficaz, pero bueno. Son muchos los que opinan que el principal sector afectado es el de la hostelería. Están traballando a un 30, a un 50%, e é posible que ainda sea peor, que pechen por completo. A verdade é que non se vexe o futuro moi halagüeño. También encontramos quien reclama muchas más ayudas a las administraciones y una bajada de impuestos. A economía foise ao traste, eso está claro. E faría falta un impulso da administración pública moito máis grande, quer decir, temas como SERTES e cousas así chegaron moi tarde, sería necesario que a administración pública se involucrara. Pode que seamos un dos poucos países que a nos próximos meses subamos impostos, cando o resto do espacio económico europeo ten baixado. Necesitamos máis axuda, eso está claro. No faltó quien aprovechó la ocasión para reclamar un concello más eficiente y para criticar la labor del alcalde de la ciudad. El concello está abierto al público. Atienden, si vas allí te atienden, porque yo precisamente tengo que ir allí, ¿me van a atender? Yo creo que no, porque si quiero hablar con el alcalde, no sé dónde está. Estará por ahí donde él le da la gana. No nos atiende, porque vengo de allí y no me atienden, ni hay gente, tienes que esperar a pedir todo vez. Bueno, está como está, pero mira, soy de Ourense. Desde hace 70 años, que tengo más de 70 años, por favor, que alguien vuelva por Ourense, que alguien vuelva por la cultura, que este alcalde haga algo o que se largue, por favor. Tenemos que ser conscientes de que hay que guardar las distancias y de que hay que llevarse la mascarilla y las medidas que nos manda el gobierno. El alcalde le importa un pimiento si yo me muero o no me muero, porque por desgracia
tenemos un alcalde que vaya por Dios. Sabiendo de todo Orense, viviendo toda la vida. Mira, mi primera televisión, mira si conozco al alcalde, mi primera televisión que compré fue con ellos. Conozco al hermano, conocí a la madre, conocí a todos, pero este salió una rana. Ourense registra 24 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El número de casos activos se sitúa en 386, con 4 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario universitario ourensano. Sanidad ha informado de 24 nuevos casos de coronavirus detectados en la provincia de Ourense en las últimas 24 horas. Tras los 28 de la jornada del miércoles, la tendencia parece haberse estabilizado, con un número de transmisiones que no ha crecido en exceso y que sitúa el número de casos activos en 386 hasta el momento. Ahora mismo 30 pacientes se encuentran ingresados en el complejo hospitalario universitario de Ourense, 4 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Los 356 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario. Desde que se inició la pandemia de coronavirus, se han registrado 2.536 casos en la provincia ourensana, de los cuales 2.015 se han curado y 135 han fallecido. Hasta el momento se han realizado 44.910 PCRs. Por otra parte, respecto al brote, que afecta especialmente al barrio de Mariña Mansa, en la actualidad, con 26 casos activos, 2 de ellos ingresados, se realizaron pruebas PCR a 287 vecinos y personal de los establecimientos de la zona, de los que tan solo 2 resultaron positivos. Sanidad confirmó la aparición de 3 nuevos brotes de coronavirus en la provincia de Ourense, con 10 contagios en la capital, en Cea y en Ríos. El brote detectado en la ciudad afecta a 4 hombres, 1 de 31 años y 3 de 30. Todos ellos en aislamiento y seguimiento domiciliario. En Cea el brote es de tipo familiar y afecta a 6 personas, 2 hombres de 34 y 56 años, 3 mujeres de 33, 35 y 56 y un menor. Todos ellos se encuentran en aislamiento. Lo mismo sucede con el brote familiar en Ríos, que afecta a 4 personas, 3 mujeres de 77, 44 y 74 años y un hombre de 80. Se encuentran también en aislamiento domiciliario y se está rastreando a sus contactos. La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 3.991. De ellos, 1.425 son del área de A Coruña, 798 de la de Lugo, 386 de la de Ourense, 271 de la de Pontevedra, 302 de la de Vigo, 659 de la de Santiago y 150 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 15 están en unidades de cuidados intensivos, 159 en unidades de hospitalización y 3.817 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 13.039 personas curadas, registrándose 651 fallecimientos. El número de PCRs realizadas hasta ahora es de 349.050. Los contenedores correspondientes. Un funcionario que trabaja en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar se encuentra en aislamiento tras dar positivo por coronavirus. Con este son 2 los casos en las prisiones gallegas, tras confirmarse que un preso del centro penitenciario de Teixeiro, en Curtis, en A Coruña, que tenía un 3er grado, dio positivo en COVID después de un permiso que disfrutó fuera del centro. En lo que respecta a este trabajador, fuentes penitenciarias han explicado que ya se han puesto en marcha los protocolos habituales en materia de seguridad sanitaria. En este momento, el trabajador permanece en aislamiento y ya se ha procedido a la investigación de sus contactos estrechos a fin de averiguar si hay otros casos positivos. El Concello cerró las piscinas de Oira por las restricciones de la Xunta de Galicia para frenar el aumento de contagios por COVID. Los ourensanos no podrán seguir disfrutando de las piscinas de Oira. Las nuevas restricciones aplicadas por la Xunta de Galicia a la ciudad de Ourense han obligado al Concello a cerrar este pulmón verde para evitar la confluencia simultánea de más de 100 personas. Las mismas permanecieron abiertas hasta hoy a las 3:30 de la tarde, momento en el que cerraron hasta el próximo verano. El hombre que atracó una farmacia para ir a la cárcel aceptó hoy una condena de 4 años de prisión por estos hechos, después de que su madre asesinara a su hermano tetrapléjico y posteriormente se suicidara. Su situación de soledad le empujó a cometer el delito. 4 días después de que su madre asesinara a su hermano tetrapléjico para después suicidarse, José Ángel, de 49 años, acudió el 17 de enero de este año a una farmacia de Marcelo Macías, no muy alejada de su casa, para perpetrar un atraco. Con un cuchillo en la mano exigió el dinero de la caja a 2 empleadas. Consiguió un botín de 150 euros y se dio a la fuga, aunque la Policía Nacional tardó poco tiempo en detenerlo, ya que ni tan siquiera trató de ocultar su rostro ante las perjudicadas.
Su intención era ir a la cárcel porque no podía costearse una vida fuera. Esta mañana aceptó a través de videoconferencia desde la prisión de Bonche, en Lugo, donde permanece interno desde entonces, una condena de 4 años de prisión, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le pedía en principio 5. Controlado el último incendio que afectaba a Manzaneda, con los otros 4 que se produjeron en este concello ya extinguidos. También quedó extinguido el que afectó a Viana do Bolo. El fuego se declaró en la noche del martes y arrasó 24 hectáreas de Monterraso. El incendio, que comenzó el martes a las 11 menos 20 en la parroquia de Vilarmeao de Viana do Bolo, quedó extinguido tras quemar 24 hectáreas de Monterraso, de acuerdo con las últimas mediciones de las que informó la Consellería de Medio Rural. En Manzaneda se considera controlado el incendio que afectó a la parroquia de Reigada y que empezó a las 10:15 de la noche del martes. Por el momento se calcula que afectó a unas 20 hectáreas. La Consellería ha recordado que en el mismo municipio se registraron en la misma noche otros 4 incendios que no llegaron a las 20 hectáreas y que ya están extinguidos. Todos comenzaron a horas en las que ya no pueden intervenir los medios aéreos. Uno de ellos fue también en la parroquia de Reigada, 2 en San Miguel de Bidueira y uno más en Cernado. Desde mañana los ourensanos pueden disfrutar de la exposición sobre los Rolling Stones, que se ubica en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. 400 piezas que recopilan la historia del mítico grupo. Alrededor de 400 piezas componen esta colección que recopila la historia de los Rolling Stones, desde sus inicios hasta la actualidad. Una verdadera joya fruto de la pasión de su propietario, Alberto Sánchez Runde, que a lo largo de 40 años ha ido recopilando todo tipo de objetos, carteles de conciertos, fotografías, etcétera, relacionadas de algún modo con los Stones. Probablemente es muy difícil en una exposición de coleccionismo de fotografías o de ilustraciones plasmar o comunicar todo lo que los Rolling Stones significan, sobre todo para quienes tenemos o hemos tenido la fortuna de verles en directo muchas veces. Yo, como digo siempre, la primera vez que vi a los Rolling Stones fue en el año 82, desde entonces les he visto todas y cada una de las veces que han venido a España en todos sus conciertos. He ido a Buenos Aires, he ido a Ámsterdam, he ido a Copenhague, he ido a Londres, los he visto por todo el mundo y os aseguro que puedo entender perfectamente la pasión, la dedicación y el mimo que Alberto Sánchez Runde pone en esta colección, porque de verdad que ver a los Rolling Stones es algo que es muy superior, está muy por encima de un vulgar concierto de rock. Es una experiencia que es difícil de explicar con palabras, que únicamente la siente el que la vive, el que la experimenta y el que realmente queda, por así decirlo, como digo yo, enganchado a ese veneno tan absolutamente maravilloso que es ser estoniano, ser fan de los Rolling Stones. Después de su exitoso paso por la isla de Ibiza, la colección llega a Ourense, donde permanecerá hasta el próximo 15 de octubre. Una oportunidad única de disfrutar de uno de los grandes grupos de la historia de la música rock. En la colección de Alberto tengo que deciros que hay cosas verdaderamente sensacionales, objetos de coleccionista que me consta que son cotizadísimos, piezas únicas, con lo cual estáis ante un verdadero tesoro de coleccionismo musical, de coleccionismo social, porque los Rolling Stones no son solamente un grupo de rock, son testigos privilegiados de la historia. Como yo decía recientemente en un artículo que publiqué justamente en la revista de La Región, es un grupo de rock que únicamente con la excepción de Bob Dylan puede decir que ha conocido a 10 presidentes de Estados Unidos, a 5 papas de la Iglesia, que ha visto edificarse y destruirse el muro de Berlín y que ha visto edificarse y destruirse las Torres Gemelas. Con lo cual son auténtico testimonio, digo, de la historia de nuestro mundo. Es un grupo que ha trascendido todas las barreras generacionales, es un grupo que además, teniendo 70-75 años ya de media, siguen en activo y hoy, de no haberse producido la pandemia del COVID-19, seguramente estarían ya planeando su próxima gira por Europa después de haber hecho la gira que se esperaba para este verano por Estados Unidos. Por motivos personales, Mariano Muniesa no pudo estar hoy en la inauguración de esta magnífica muestra, pero sí quiso dejar su sello a modo de brindis. Los Rolling Stones son para mí historias de blues, amor, rock and roll y bourbon. Y como el bourbon es algo siempre asociado a Keith Richards y a los Rolling Stones, y aunque no esté con vosotros, quiero brindar con vosotros y quiero que lo veáis aquí os lo presento, Este es mi vaso de bourbon, este es mi chupito de Jack Daniels para brindar con todos vosotros por los Rolling Stones, por la región y por Alberto Sánchez Runde. ¡Salud! El director Dani de la Torre recibirá el Premio Ourense 2020 en la 25ª edición del Festival de Cine. El director Dani de la Torre recibirá el Premio Ourense en la 25ª edición de LOUF, en reconocimiento a su labor profesional en el mundo del cine.
El premio Ourense, uno de los más prestigiosos del festival, se concede a un profesional que ha destacado en su trabajo en el audiovisual, no necesariamente por su trayectoria de toda una vida, sino por algún aspecto concreto que lo haga único. El pasado año recibió el galardón el director ourensano Norberto López Amado y en 2017 recayó en el actor Luis Tosar. A lo largo de la historia del Festival de Ourense lo recibieron personajes como Imanol Arias, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Cava, Emilio Martínez Lázaro o Enrique Urbizo. ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. Dani de la Torre dirigió su primer largometraje en 2015, El Desconocido, con un guión de Alberto Marini y que contó con las interpretaciones de Luis Tosar, Elvira Mínguez, Javier Gutiérrez y Goya Toledo, y que fue rodada en A Coruña. La película se llevó 12 galardones en los premios Mestre Mateo 2015 y ganó 2 premios Goya, Mejor Montaje y Mejor Sonido. Después dirigió La Sombra de la Ley, con guión de Pachi Amezcúa y protagonizada de nuevo por Luis Tosar, junto a Michelle Jenner. La película ganó 3 premios Goya, Mejor Fotografía, Dirección Artística y Diseño de Vestuario, y 10 premios Mestre Mateo, incluido el de Mejor Película y Mejor Director para De la Torre. En la actualidad está rodando localizaciones en las provincias de Lugo y Ourense de su nueva película, Life is Life, basada en el guión del escritor Albert Espinosa. Su estreno está previsto para 2021. Esta mañana se presentó la 5ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Verín, que se celebra entre el 5 y el 13 de septiembre. La organización, dirigida por Carlos Montero, hizo hincapié en que dispondrá de un amplio protocolo de seguridad. En este sentido, se hizo una demostración de cómo se desinfectará la sala de proyecciones tras cada sesión. Serán un total de 39 y todas en el Auditorio Municipal, con 92 plazas habilitadas para el público del total de 380 de que dispone la sala. Este año se pondrá el foco en Verín y en su entroido con varias piezas sobre esta festividad, y el homenajeado será el actor gallego Luis Zaera. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron, el deporte. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder, ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Comenzamos un día más el tiempo del deporte en Noticias Ourense. Bienvenidos. Y lo hacemos hablando de fútbol. La semana pasada se organizaba, o al menos se ponía fecha, al inicio de la tercera división. La que no tiene fecha, ni calendario y tampoco protocolo es la Preferente Autonómica. Y recuerden, ahí tenemos a 6 equipos ourensanos la próxima temporada. Los 6 equipos ourensanos de Preferente no tienen todavía fecha ni pronóstico para comenzar la temporada. La última reunión del Consejo Superior de Deportes organizó la campaña para las 4 primeras categorías del fútbol nacional, pero el fútbol local sigue sin protocolo y sin calendario. La idea inicial era comenzar en el mes de octubre, pero esos plazos ahora mismo no tienen validez. En la tarde de hoy, la Federación Gallega hizo público un comunicado en el que cita a los 23 clubes implicados a una reunión telemática. Será el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Ahí debería tratarse el futuro inmediato de una liga, ahora mismo en el aire. Hablamos ahora de deportes náuticos. Se presentaba la Semana Banca que comienza este fin de semana. El próximo habrá cita aquí en Ourense. Será en Barra de Miño y con el esquí náutico como protagonista. Más de 3.000 deportistas náuticos de piragüismo, vela, remo y esquí náutico competirán este año en la Semana Banca. Será desde el 5 de septiembre al 29 de noviembre. Lo harán en las sedes de Vigo, A Coruña, Marín y Sada. Además, Ourense volverá a tener protagonismo en esta importante competición. Barra de Miño acogerá la Copa de España de esquí náutico. Será además la segunda cita de la Semana Banca. Se disputará el próximo fin de semana, los días 12 y 13 de septiembre. Hasta aquí el tiempo del deporte por hoy. Nosotros vamos a regresar mañana. Mientras tanto, sean felices y no se olviden de hacer deporte. Adiós.
Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder, ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 13 grados de mínima y los 35 de máxima. Las altas presiones continúan durante esta jornada al norte de las Azores y desde esa posición acercan estabilidad y aire cálido procedente del sur. Las temperaturas mínimas continuarán ascendiendo, mientras que las máximas no cambiarán, por lo que la sensación seguirá siendo de calor por la tarde. Sin cambios en Ourense, que sigue bajo la influencia del anticiclón. Mañana será una jornada de cielos despejados, con las temperaturas oscilando entre los 15 grados de mínima y los 35 de máxima.